Hola, en este video les explicaré cómo calcular un equilibrio líquido-vapor. ¿En qué consiste calcular un equilibrio líquido-vapor? Básicamente calculo un equilibrio cuando puedo obtener todas las propiedades de un sistema. Me explico. En el caso del equilibrio líquido-vapor, puedo calcular un equilibrio cuando calculo su temperatura, presión y composición. Veámoslo en un ejercicio. Suponiendo que la ley de Raoult es válida, realice los cálculos siguientes para el sistema benceno 1, tolueno 2. ¿A qué hacen referencia este 1 y 2? Que el benceno va a ser nuestro componente 1 y tolueno nuestro componente 2. Básicamente es para dar facilidad cuando estemos escribiendo las expresiones matemáticas. Ahora, aquí nos dice que se conocen x1 igual a 0,33 y t igual a 100 grados Celsius. Encuentre y1 y p. x1 sería nuestra composición del componente 1 en el líquido. ¿Sí? Utilizamos la letra X para el líquido y la letra Y para el vapor. Es decir, en este ejercicio nos están diciendo que la composición del benceno, nuestro componente 1, es 0,33, es decir, el 33%, y la de tolueno, nuestro componente 2, el 67%, es decir, el restante. Para poder encontrar Y1, la composición en el vapor, y la presión, lo primero que tenemos que hacer es tener claras las ecuaciones que vamos a usar. La primera es la que me permite calcular la presión de saturación de una sustancia pura a una temperatura dada, la ecuación de Antoine, que nos dice que el logaritmo de la presión de saturación es igual a A menos B dividido entre T más C, donde T es la temperatura en grados Celsius y la presión viene dada en kilopascales. La segunda ecuación que podemos utilizar es la ley de Raoult, en este caso la ley de Raoult ideal para la presión. Por lo que tenemos que la presión del sistema es igual a la sumatoria de xi por psat i. Pero como nuestro sistema es de solo dos componentes, esta ecuación se convierte en P igual a x1 por psat 1 más x2 por psat 2. De esta manera, como tengo las composiciones x1 y x2 y tengo las presiones de saturación calculadas por la ecuación de Antoine, puedo calcular la presión del sistema, es decir, ya tengo una de las partes que me está pidiendo el problema. La composición en el vapor la puedo calcular también a través de la ley de Raoult, pero ya no en términos de sumatorias, sino solo en términos de un componente. La ley de Raoult para un componente es Y por la presión total del sistema igual a XI por psat I. De esta manera, despejo Y pasando a dividir la presión y obtengo que Y es igual a XI por psat I dividido entre la presión. Para el componente 1, entonces nos quedaría que Y1 es igual a X1 por psat 1 sobre la presión. Entonces la composición del benceno sería Y1 igual a X1 por psat 1 sobre la presión. Y Y2 sería igual a 1 menos Y1, ya que ambas deben sumar un 100%. Empecemos. Como lo dije anteriormente, el primer paso es utilizar la ecuación de Antoine para calcular ambas presiones de saturación, es decir, para el benceno y para el tolueno a una temperatura de 100 grados Celsius. Lo que tengo que hacer es ir a unas tablas donde se me especifique cuáles son las constantes A, B y C para cada uno de los dos componentes. Aquí tengo un ejemplo de esta. Me dice que para el benceno tengo que A es igual a 13,7819, B igual a 2726,81 y C 217,572. De la misma manera para el tolueno saco estas constantes. Una vez tengo esta lista, solo es reemplazar en la ecuación de Antoine. Así, para el benceno, me va a quedar que el logaritmo de la presión de saturación 1 va a ser igual a 13,7819 menos 2726,81 dividido entre la temperatura 100 más 217,572, que es C. Por lo tanto, el logaritmo de la presión de saturación 1 nos da aproximadamente igual a 5,20. Ahora, necesito despejar la presión de saturación 1, a la cual se está aplicando un logaritmo. Aplico su función inversa a ambos lados de la ecuación, que es la función exponencial, y así elimino el logaritmo y me queda que la presión de saturación 1 es igual a la exponencial elevado a la 520. Por lo tanto, la presión de saturación 1 es igual a 181,27 kilopascales. Y después hago lo mismo para el tolueno. Recordemos que la temperatura no varía. Lo único que varían son los valores de A, B y C. La presión de saturación 2 nos da 74,44 kilopascales. Una vez tengo las dos presiones de saturación, entonces nuestra tabla de datos del inicio se convierte en esto.
tengo los dos valores de X y los dos valores de PSAT. Lo que nos queda para calcular la presión es reemplazar estos datos en la ley de Raoult. Por lo tanto, la presión va a ser igual a X1 0,33 por PSAT1 181,27 kilopascales más 0,67 por 74,44. Multiplicamos, después sumamos y el resultado nos dice que la presión total del sistema es 109,69 kilopascales. Ya tenemos la primera parte de nuestra respuesta. Ahora calculamos Y1 con la ecuación que habíamos visto anteriormente, que se deriva de la ley de Raoult para un solo componente. Reemplazamos X1 0,33, PSAT1 181,27 y lo dividimos en la presión del sistema que acabamos de hallar, 109,69. Eliminamos los kilopascales y el resultado nos da 0,54. Es decir, en la fase de vapor del sistema, el 54% es benceno y el restante 46% es tolueno. De esta manera hemos resuelto esta primera parte del problema. Así ya sabemos cómo calcular Y y P cuando nos dan X y T. Ahora veamos qué sucede si me dan Y y T y me piden encontrar X y P. Considere Y1 igual a 0,33 y T igual a 100 grados Celsius. Encuentre X1 y P. Es muy similar al anterior, solo que ya no nos están dando X1, sino Y1, la composición en el vapor. De nuevo, vuelvo a listar los dos componentes, benceno y tolueno. Recordemos que los componentes no varían, lo que va a variar son nuestras composiciones. Y coloco en una columna Y. Sabemos que tenemos 0,33 para el benceno, que sería nuestro Y1, y nuestro Y2 va a ser 1 menos 0,33, 0,67. De nuevo, para este tipo de ejercicios, tengo que tener en cuenta la ecuación de Antoine, ya que necesito calcular de nuevo las presiones de saturación. Luego también necesito la presión del sistema, pero ya no puedo utilizar la ecuación que utilicé anteriormente. Ahora debo utilizar la que me relaciona la presión con la composición del vapor, Y. ¿Qué es esta? La presión es igual a 1 sobre la sumatoria de Y sobre PSAT-I. Y de nuevo, como tenemos dos componentes, esta ecuación se convierte en la presión igual a 1 sobre Y1 sobre P1SAT más Y2 sobre PSAT2. De la misma manera, utilizando la ley de Raoult para un solo componente, despejamos la variable XY, lo que nos lleva a que XY es igual a YI por P dividido PSAT-I. Para el primer componente sería X1 igual a Y1P dividido PSAT1. De esta manera podemos hallar la composición en el líquido. Y la composición de tolueno sería 1 menos la composición de benceno. El uso de la ecuación de Antoine va a ser el mismo que en el inciso anterior. ¿Por qué? Porque la temperatura no ha variado. Recordemos que la ecuación de Antoine depende solo de las sustancias puras y de la temperatura. Como tenemos la misma temperatura, los valores de las presiones de saturación van a ser los mismos que en el caso anterior. Una vez tengo estas presiones de saturación, puedo reemplazar tanto YI como PSAT-I en la fórmula de la presión. Y me va a quedar 1 dividido 0,33 dividido 181,27 más 0,67 dividido 74,44. Recordemos que primero dividimos en el denominador, luego sumamos y calculamos 1 sobre ese resultado. El resultado sería la presión igual a 92,41 kilopascales. Como vemos, el resultado de esta presión nos da diferente al del inciso A. Bien, una vez tengo esta presión, 92,41 kilopascales, puedo obtener la composición en el líquido. Reemplazo y obtengo que X1 es igual a 0,33 por 92,41, nuestra presión, dividido la presión de saturación del benceno, PSAT1, 181,27. Elimino los kilopascales y me da que X1 es igual a 0,17. Es decir, en la fase líquida, el 17% es benceno y el restante 83% es tolueno. De esta manera hemos completado el segundo tipo de cálculo. Vamos con la tercera posibilidad, que es cuando me dan X y la presión y me piden encontrar Y y la temperatura. Considere X1 igual a 0,33 y P igual a 120 kilopascales. Encuentre Y1 y T. Bien, nuestras composiciones en el líquido X vuelven a ser las mismas que en el inciso A, 0,33 y 0,67 para tolueno. Recordemos que la de tolueno es 1 menos X1, es decir, 1 menos 0,33, 0,67. Ahora,
Como en este caso no me están dando la temperatura, no puedo usar directamente la ecuación de Antoine, ¿verdad? Ya que no puedo reemplazar la temperatura para obtener la presión de saturación. Podemos abordar este problema de dos formas. Vamos a hacerlo de la primera, que sería por iteración. Para esto, lo primero que voy a hacer es suponer una temperatura. Luego calcularía PSAT 1 y PSAT 2 con esta temperatura supuesta, utilizando la ecuación de Antoine, por supuesto. Después calculo mi presión con la fórmula que habíamos visto en el inciso A para la presión dependiendo de X1. Esto me va a dar un valor de la presión, ¿verdad? Luego, este valor debería ser igual a nuestra presión del sistema, que son 120 kilopascales, que es la que me están dando. Esta sería la forma como iteraría. Sería un ensayo y error. Reemplazo, obtengo una presión y si no es la adecuada, tomo otra temperatura y así sucesivamente. Esto sería iterando a mano, por decirlo de alguna manera. Las constantes de Antoine, por supuesto, no van a variar, estas dependen de las sustancias puras. En este caso empecé mi iteración en 80 grados Celsius. Ese es un valor que yo supongo. Hallo mis presiones de saturación 1 y mi presión de saturación 2, como las tengo aquí, 101,33 y 77,3. Obtengo la presión reemplazando en la ley de Raoult. Me da 85,23. Como vemos, aún estamos lejos de los 120 kilopascales, por lo que busco otro valor. Empiezo a aumentar mi temperatura. Tomo 82. De esta manera obtengo una presión total de 98,07. Todavía no. Y así sucesivamente. Sigo a 84, a 84,5 y a 84,78, donde este último me da una presión de 120,05, que es muy cercana a los 120 kilopascales que me da el problema. Es decir, una temperatura de 84,78 producirá esa presión. Esa sería la temperatura de mi sistema. Como vemos, ya hemos resuelto una de las partes del problema, que era encontrar esa temperatura. Y ahora, como ya conozco dicha temperatura y las presiones de saturación, 117,12 y 121,50, puedo usar la misma fórmula que utilicé en el inciso A para calcular Y1. Reemplazo 0,33 por 117,12 dividido entre 120, lo que nos da Y1 igual a 0,32. De esta manera tengo que la presión del sistema es 120 kilopascales, la temperatura 84,78 grados Celsius y las composiciones en el vapor serían del 32% benceno y 68% tolueno. Ahora veamos una cuarta posibilidad, que es cuando me dan Y y la presión y me piden la X y la temperatura. Considere Y1 la composición en el vapor 0,33 y la presión de 120 kilopascales. Encuentre X1 la composición en el líquido y la temperatura. Por supuesto, sabemos que nuestra composición en el vapor sería del 33% benceno y 67% tolueno. Pero ahora haremos este punto de manera diferente. Utilizaremos la herramienta Solver de Excel. Para este caso, suponemos una temperatura, hallamos mediante la ecuación de Antoine las presiones de saturación, tanto 1 como 2, e iteramos sobre la ley de Raoult de la presión que depende de Y. Las constantes de Antoine van a seguir siendo las mismas, por lo que las ponemos en Excel. En Excel lo primero que haremos será poner las constantes de Antoine, luego a partir de estas podremos calcular las presiones de saturación, como la exponencial de A menos B dividido entre T más C. Arrastramos y así obtenemos el valor. Con estas presiones de saturación podemos obtener la presión total del sistema mediante el uso de la ley de Raoult, como P igual a 1 sobre Y1 sobre PSAT 1 más Y2 sobre PSAT 2. Como vemos, esta presión difiere de la del sistema que nos están dando, 120 kilopascales, por lo que podemos hacer un error. Restamos la presión del sistema menos la presión calculada y como vemos, estas difieren. Es sobre este error que haremos el solver. Vamos a datos, solver, establecer objetivo como la celda de error para que ésta tenga un valor de 0, cambiándonos la temperatura, que fue la propiedad que supusimos. Damos resolver y de esta manera obtenemos el valor al que converge la temperatura, que es aproximadamente 109,13 grados Celsius.
Ahora, con este valor de temperatura, podemos obtener las presiones de saturación y así X a partir de Y. Para este caso, la fracción en el líquido de benceno es del 17% y de tolueno del 83%. Otro tipo de problema que se nos puede presentar es cuando se nos da la temperatura y la presión y nos piden hallar ambas composiciones. Considere T igual a 105 grados Celsius y P igual a 120 kilopascales. Encuentre X1 y Y1. La clave en estos problemas es tener la temperatura. Como en este caso ya no la están dando, T igual a 105 grados Celsius, con este valor de temperatura podemos obtener rápidamente las presiones de saturación. Pero nos hace falta la relación que hay entre la presión del sistema y las composiciones. Para ello utilizamos la ley de Raoult, que nos muestra la dependencia de la presión en función de X, la composición en el líquido. Sabemos que para una mezcla binaria, la presión es igual a X1 por PSAT1 más X2 por PSAT2. Pero también sabemos que la composición X2 es igual a 1 menos X1, por lo que esta se convierte en P igual a X1 por PSAT1 más 1 menos X1 por PSAT2. Reorganizamos despejando X1 y obtenemos que esta X1, la composición del componente 1 en el líquido, es igual a la presión del sistema menos PSAT2 dividido entre PSAT1 menos PSAT2. Y ya teniendo X1 y X2 podemos calcular YI a partir de la ley de Raoult para un solo componente. Para este caso tenemos una variación de la temperatura. Esta es de 105 grados Celsius ahora. Lo que hacemos es utilizar la ecuación de Antoine, pero para 105 grados Celsius, obteniendo PSAT1 y PSAT2. Seguidamente, obtenemos X1 con la ecuación que les mencioné anteriormente. X1 va a ser igual a 120 kilopascales, la presión total del sistema, menos 86,49 kilopascales, dividido entre 206,44 kilopascales, menos 86,49 kilopascales. Esto nos da un resultado de X1 igual a 0,28. Con X1 ahora podemos hallar Y1, ya que esta va a ser igual a 0,28 por 206,44 kilopascales PSAT1 dividido la presión total, 120 kilopascales. Lo que nos da un resultado de 48%. Así, de esta forma tenemos que el equilibrio entre benceno y tolueno a 105 grados Celsius y 120 kilopascales nos da una composición en el líquido del 28% de benceno y 72% de tolueno, mientras que en la fase vapor tenemos una composición del 48% de benceno y del 52% de tolueno. Bien, ahora miremos un último tipo de ejercicio que nos pueden preguntar. Para el inciso E, si la fracción mol global del benceno es Z1 igual a 0,33, ¿cuál es la fracción molar de vapor en el sistema de dos fases? Para poder resolver este inciso, lo que tenemos que hacer es ver nuestro sistema como una separación, donde un flujo F entra a una operación y de esta se separa en vapor y líquido. Por supuesto, la alimentación F tendrá una composición global, Z1 y Z2. Estas zetas me dicen cuánto de esa alimentación es benceno y cuánto tolueno. Luego, esta se separa en las dos fases, una que es vapor y la otra que es líquido. La fase que es vapor tendrá unas composiciones Y1 y Y2 y la fase líquida tendrá una composición X1 y X2. Haciendo un balance de moles sabemos que lo que entra debe ser igual a lo que sale, por lo que L más B va a ser igual a F. También podemos hacer un balance por componentes. La fracción X1 por L más la fracción Y1 por V es igual a Z1 por F. Es decir, aquí estamos balanceando el benceno. Lo que hay de benceno en la corriente líquida, que sería nuestra composición de benceno X1 por L, más lo que hay de benceno en la corriente de vapor, Y1 por V, va a ser igual a lo que entró de benceno, Z1 por F. Por facilidad podemos hacer una base de cálculo de 1 kilomol en la alimentación, por lo que F será igual a 1 kilomol. De la primera ecuación del balance podemos despejar L. Esta va a ser L igual a F menos V. Sustituimos esta L en la segunda ecuación, la del componente benceno, y nos queda que X1 por L, que es F menos V, más Y1 por V es igual a Z1 por F. De aquí ya podemos despejar nuestra corriente de vapor, que es la que nos están pidiendo. Despejamos V y nos queda que esta es igual a Z1 menos X1 sobre Y1 menos X1, todo esto por F. Ahora ya tenemos toda la información para calcular ese V. V va a ser igual a 0,33 Z1 menos 0,28 X1 dividido entre 0,48 Y1 menos X1 de nuevo 0,28.
Todo esto lo multiplicamos por 1 kilomol. El resultado nos da 0,25 kilomol, es decir, de 1 kilomol de entrada, 0,25 kilomoles son vapor y el restante 0,75 será líquido. Por lo tanto, la fracción que nos pide, la fracción molar del vapor, va a ser de 0,25 o el 25%. Y eso es todo. Estos son los tipos de ejercicio que pueden preguntar a la hora de calcular un equilibrio ideal con la ley de Raoult. En un futuro estaré subiendo un vídeo donde explicaré de dónde surgen todas estas ecuaciones que utilizamos aquí. Espero te haya servido y si quieres que hable de algún otro tema que tenga que ver con la ingeniería química, no dudes en dejarlo en los comentarios o escribirme alguna duda que quieras que trate aquí en mi correo ventanaiq@gmail.com. Bien, amigo o amiga, ya para finalizar, darte las gracias por ver, suscríbete para más, nos vemos en la próxima.